Hola, mi nombre es Beverly Cecilia Quinn Ordóñez. Soy de la sección 2. El curso es Estrategias de Comunicación Lingüística. El docente se llama Carmelo Amalio López Natareno. Voy a leer el capítulo 5 del libro Don Quijote, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero, viendo pues que en efecto no podía menearse acordo de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trujóle su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montiña. Historia sabida de los niños, no ignoraba de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así con muestras de grandes sentimientos se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mesmo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi alma? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre ahí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así le respondió otra cosa, sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo de Emperante con su esposa, todo lo misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirando y oyendo aquellos disparates, y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiando cuando le conoció y le dijo: señor Quijana, que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía en su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaladar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento. Por parecer caballería más sosegada, recogió las armas hasta las astillas de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía, y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que le ponía en el cielo, de modo de que dijese que mal sentía,
y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Baldovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía, de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia indiana del Jorge de Montemayor, donde se escribe, aprovechándose de ella tan a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de huir tanta máquina de necesidades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga, el acabo de lo cual dijo: sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que ha dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que han visto, ven y verán en el mundo. A esto respondió el labrador: mire vuestra merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced en Baldovinos, ni Abindarráez, ni el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió don Quijote, y sé que pudo ser no solo lo que ha dicho, sino todos los 12 pares de Francia y todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viese el molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaba en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaba diciéndole su ama a voces: ¿qué le parece vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parece en él ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que no me doy a entender, y así es ello la verdad, como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario lo han vuelto al el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barabás tales libros, que hacían echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La Sabrina decía lo mismo y aún decía más: sepa muestra Nicolás que esta era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en nuestros desalmados libros de desventuras de 2 días en sus noches, al cabo de las cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espalda y andaba cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 tores, y sudor que sudaba del cansancio, que decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, enviase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una
preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un gran escandador y amigo suyo, mas yo no tengo la culpa de todo, que no hubiese vuestra mercedes de los disparates de mi señor tío, para que los remitieran antes de llegar a los que ha llegado, y quedaran todos estos descomulgados libros, que tiene mucho que bien merecen ser abrazados como si fuesen de herejes. Estos digo, y también dijo el cura, yo a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien les leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaba viendo el labrador y Don Quijote, con que acabo de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir voces: habrán vuestras mercedes el señor Valdovinos y el señor Marqués de Mutua, que viene del referido, y el señor Moro es que traía cautivo el veroso Rodrigo de Narváez, alcalde de Antequera. A estos voces salieron todos, y como conocieron los unos a sus amigos, las otras a su amo y el tío, y aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: téngase todos, que vengo malferido por la culpa de mi caballo, llévenle a mi lecho y llámese, si fuese posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas. Mira en la hora masa, dijo a este punto el ama, si me decía bien mi corazón de pie que cojaba mi señor, suda vuestra merced en vuestra hora, que sin que venga esta hurgada la sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras cientos estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced. Llevándole luego a la cama y contándolo las feridas, no le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimiento por haber dado un gran caída con Rocinante de caballo, cometiéndose con 10 jayanes, lo más desaforados y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra. Dijo el cura, huyanes hay en la danza para mí santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer y le dejesen dormir, que era lo más le importaba. Hízose así. El cura se informó muy en la larga del labrador, de modo que había hallado en Don Quijote. Él se le contó todo, en los disparates que al hallarse el traer le había dicho, que fue poner más deseo el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero Mease Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote. Bueno, eso fue todo, y mi comentario sería que fue muy interesante para mí, porque Don Quijote recurre como cura a su dolor a la recitación de un poema. Don Quijote recita la parte en que el personaje Balbovino se encuentra organizado en un bosque, herido por Carloto, es decir, Carlomagno. Los 3 palabras que yo encontré que no conozco son hidalgo, y quiere decir que una persona que por linaje pertenecía al estamento inferior de la nobleza, y la otra palabra sería el peto, que es una prenda suelta o parte de una prenda de vestir que cubre el pecho. Edeje es otra palabra que yo encontré, y significa que una persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Eso fue todo, y gracias.